Amigas, amigos, amigues, todos sean ustedes bienvenidos aquí a La Conjura de los Necios, un programa cómico, fársico, pero fundamentalmente de agricultura y recursos hidráulicos, donde hablamos de discos, de música, de libros, de todo, de paisajismo, de danza contemporánea, de teatro no. ¿Ah, no, teatro no? No. ¿No? 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 No manches. Bueno, ya hablaremos de teatro no y hablamos de muchas cosas. Entonces les agradezco mucho, infinitamente, que pasen por aquí. Soy Jaro Calizo Albarrán y por supuesto les pido como siempre pongan sus likes, compartan las ligas, inviten a sus amigos, pero sobre todo a sus enemigos a unirse a esta comunidad de locos. Y bueno, y su ánimo los permite y su monedero está de buenas, echarle un 20 al piano. Esto sí me conmovió un chorro, la aparición de nada más esta portada del TV y novelas. Aquí no sabes quién es quién, pero bueno, así está la cosa. Pero sí, Es Donald Trump. es Donald Trump de joven y Donald Trump ya estas últimas fechas. No, sí me parece un poquito excesivo. Yo, por supuesto, muy por encima, Paquita del Barrio, sin duda. Y adentro hay una nota, bueno, sobre la más grande vedette de toda la historia de la humanidad, ¿no? Que es Tongolele. Y me la mandan allá a los adentros cuando debería estar en la portada. Tongolele, de manera histórica, fue la que más aportó en el cine, en el teatro, en la diversidad actoral en la patria. Y tenemos también la revista Caras. Es la hora del papel cuché. Y Miguel José, lo hemos visto desde que se volvió terraplanista y antivacunas, pues ya. El señor lo perdimos. Pero en su momento de joven y hasta en su madurez, Miguel José tenía, pues era woke, absolutamente woke, a favor de las diversidades, a favor de los matrimonios del mismo género. Él mismo lo practicó, ¿no? Él tuvo hijos de esa manera y ahora ya es ultraderechoso, prácticamente es del yunque. Anti-woke. Maldita Europa se está llenando de woke. Pero si tú eras woke. ¿Woke yo? Sí, tú. Woke. No, yo no era yo. No era yo cuando decía en su autobiografía, que se metía 80 kilos de cocaína al día. Y, ay, sí. Era un tipo inteligente convertido, pues prácticamente en el saco de pus 2. Saco de pus 2. Así está la cosa. Miren. Pero también, ya les contaba la semana pasada de mis exploraciones en una cueva siniestra y oscura que tengo ahí abandonada, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero ahí encontré este libro de mi querido maestro Gerardo de la Torre. Gerardo de la Torre, digamos, era el hermano mayor de toda la banda de estos escritores como José Agustín, como René Avilés Favila, como David Huerta, como Elsa Cross, ¿no? La generación de la onda. Él era ya un poquito mayor, yo creo que todos les llevaría unos entre 5, más o menos 5 años por ahí. Pero además él era el único que no era, digamos, de clase media o clase media alta. La mayoría de la gente de la onda eran, pues sí, clase media alta, pero él era, sí, un obrero, él trabajó de obrero, él era de un hombre que sí trabajó con el proletariado. Y por eso escribió este libro, que es uno de los pues, libros más importantes alrededor de las historias del 68 y se llama Ensayo General. Pero además de todo viene, luego nos peleamos como corresponde, me he peleado con todo el mundo, pero este está firmado en 1991. No, bueno. O sea, no habías nacido, ¿tú habías nacido? En el 91 ni de chiste. Y tus papás ni se conocían. 10 años después. Bueno, 10 años después. Entonces Gerardo de la Torre dice, para mi querido amigo y compañero de batallas perdidas, Jairo Calizo Albarrán, en julio de 1991, a la sombra del Chavo del Ocho. Esto es muy misterioso. ¿Por qué me encuentro este libro justo cuando van a hacer, pues ya está la serie sobre el Chavo del Ocho? O más bien, sobre el señor Bolaños. Es extraño, ¿no? Es un mensaje del más allá. Que la vean. Me está diciendo el maestro Gerardo de la Tower que debo, tirarle con todo a ese maldito personaje espeluznante, el señor Bolaños y todo lo que le siguió. ¿Será? Es que estoy tratando... ¿Por qué dice eso? Según yo, esto se debe, porque yo me peleé con Chespirito. Yo luego me peleé con Gerardo, pero antes me peleé con Chespirito porque yo escribí un texto que yo escribía en Excelsior, en el suplemento cultural El Búho de Excelsior, del cual yo era subdirector, y escribí un texto de muchas cosas, como suelo hacer, disparatado y loco,
Y en una parte me burlaba de Chespirito porque se repetía sus chistes. Y yo le puse se autoplagiaba. Bueno, hagan de cuenta que le había dicho que él no había parido y dónde. Y así, me mandó... ahora ya se recurre, por supuesto, a estas cosas del mensaje Me instantáneo. mandaron tu WhatsApp, No, me mandaron, ¿cuál WhatsApp? tu fax Primero mandó una carta al director del periódico. de Excelsior. De Excelsior, o sea, Regino Díaz Redondo, el Darth Vader de la comunicación en México. Sí, el mismo, el que le dio el golpe de estado a Julio Scherer, ese mismo. Entonces, la recibe este señor, la ve y dice, es Chespirito, debe ser importante. Y la vio y pues claro, dice que yo era un miserable, un canalla y un mal mexicano, no necesariamente en ese orden, porque más discutía, porque es especialista, eso sí, era especialista en derechos de autor, porque es el que más le pagaban en derechos de autor. O sea, por los personajes de Chespirito, por los personajes de todos los que hacía, le pagaba una lana por sus programas. Era el que más recibía dinero de la SOGEM. Sas. Ese era un personaje. Entonces estaba muy enojado porque decía que se había autoplagiado. Y como yo era un intelectual mamón, no podía entender lo que hacía sus chistes. Y yo le respondí, perdóneme, tristemente a mí, buena parte me educó la televisión. Yo soy niño educado por la telera. Y vi todos los programas. Puedo casi decirlos uno por uno de Chespirito y del Chapulín Colorado y del Chavo del Ocho. Te los juro, me lo sé. Perdón, ni modo. Así. No crean que es algo que me llena de orgullo, pero lo sé. Y puedo decir cuál es el mejor capítulo. Puedo decir todo. Tienes que ver la serie. Entonces, por eso sé que los chistes los reciclaba. Lo mismo que reciclaba sus chistes. Y te puedo decir cuáles son las frases que reciclaba. Y todo. Y se enojó y estaba todo. Y entonces nos mandamos cartas como 8 meses. Claro, la que llegaba el del director. Él lo que decidía publicar las pasaban 2 semanas o 3. Cuando aparecía, yo lo leía, dice, entonces mandaba mi carta al director también diciendo, oiga, no puede ser que lo... O sea, se publicaban Se publicaban en un lugar que era para, exactamente, cartas para pelearse. cartas para pelearse, o parecía algo, creo que se llama así, la sección de todos los periódicos más o menos se llamaba así, cartas al director. Ah, Entonces ahí comentaban cosas los lectores, decían, no, pues no estoy de acuerdo con lo que dijo este fulano, y así. Entonces me peleé con Chespirito. Entonces por eso entiendo ahora, colijo que por ese a la sombra del Chavo del Ocho. Este es un mensaje del más acullá de mi querido Gerardo de la Torre, que además le recomiendo muchísimo este libro, que dice atrás. Ensayo general relata la historia de 2 amigos de la infancia cuyas vidas en determinado momento de la adolescencia se bifurcan para entronar de nuevo en una coyuntura en la cual no existen posibilidades de identificación. No, una novela muy, muy, muy interesante, uno de los más importantes de Gerardo de la Torre, un gran escritor de la generación de la onda, aunque ya, digamos, esto un poquito más grande que los demás, pero eran muy amigos todos. Por ejemplo, nada más les voy a decir, Gerardo de la Torre se casó con la hermana de José Agustín. Tuvieron una hija que por allá anda, sigue escribiendo, haciendo cosas. Yolanda, por cierto. de la torre. De la Torre. Y... Sabes que te quiero, Yolanda. A ver, ¿qué te quiero? Yolanda, exacto. Y entonces eran muy cercanos. Y René Vilas Favila, que fue mi jefe en ese tiempo, pues era muy amigo de esta banda y yo los conocí a todos por... Bueno, a José Agustín lo conocí de mi parte. Porque iba yo a pedir limosna fuera de su casa. Estuve viendo ni más ni menos que la nueva versión de Mirada de Mujer. Producida también por Epigmenio Ibarra, mi querido Epigmenio Ibarra, gran amigo, mejor camarada. Y sí, ahí es interesante. Lo dijo en una entrevista que tuvimos en las entrevistas de Sin Censura Nocturnas. Dijo, le pregunté, ¿por qué Epigmenio decidiste hacer ahora sí que este remake con La Gaviota? Dice, la verdad, porque necesitaba un golpe mediático que llamara mucho la atención, y no hay nadie que llame más la atención en México que La Gaviota, por su pasado como la primera dama de México. Y por el lío de la Casa Blanca y todo lo demás, bla, bla, bla. Entonces Epigmenio se la jugó por ahí y le fue muy bien, etcétera. Yo también vi, ya lo conté aquí, la primera, la original de Mirada de Mujer, que a su vez está retomada de una historia más antigua. Pero es la idea, las mujeres
no son objetos, las mujeres luchan, las mujeres se empoderan, las mujeres se escapan a matrimonios aburridos y sin sentido, donde el señor pues las engaña, ¿no? Y además abusa de las mujeres, de sus esposas, porque tiene el dinero, porque esas mujeres pues vivieron en jaula de oro, en jaula de oro. Entonces, pero la manera en que se contó esta historia fue muy interesante porque desde los movimientos de cámara, los diálogos eran muy interesantes. Imágenes que ahorita pues, pueden ser comunes, en ese momento no, finales de los 90s. No era fácil encontrar ese tipo de narrativa, por eso triunfó. Y claro, porque tocaba un tema como una protagonista, pues ya una señora cincuentona, que ahora claro, las cincuentonas o las personas de 50 años de esa época no son las mismas de ahora. Hay más cuidado, claramente, en la manera de alimentarse, de hacer ejercicio. Hay vocaciones diferentes para el cuidado. Entonces, lo que tú puedes imaginar como una señora de 50 años en los 90s, no es, o en los 40 o en los 50, pues es muy diferente a la que tenemos hoy y que encarna ahora Angélica Rivera. Pues la tónica es la misma, el marido que engaña a la esposa con una familia, que adinerados, pero el marido pues se pasa de lanza y también, como tiene el dinero, pues se sienten muy, y el dueño de vidas y haciendas. Y eso sigue ocurriendo, entonces es interesante, pero creo que todavía le falta, según mi apreciación, muchos temas de los que tocan ahora, que tocaron la primera versión, es decir, pues el aborto, el embarazo adolescente, las drogas, también pues muchos elementos, pues se repiten aquí, pero siento que le falta meterse más a profundidad en esas problemáticas que hoy existen de manera más ruda, más difícil, más compleja, según yo, pero no deja de ser interesante el mismo manejo como no ha cambiado también la manera de las relaciones matrimoniales con los fufurufos. Entonces se ve de manera muy distinta. Y por supuesto, se agradece la presencia de grandes actores. Ahora ya vi que Angélica Rivera anda con su coprotagonista, que es, en esos días, en los viejos tiempos, con Angélica Aragón, era Ari Telch. Qué gran actuación de Ari Telch. Y creo que todavía este muchacho, no sé cómo se llama, Romualdo, ¿cómo se llama? Romualdo. ¿No se llama Romualdo? No me acuerdo si está aquí o allá. Pero el chiste es que, quería encontrarlo, pero el chiste es que Angélica Rivera, pues, parece que anda con ese muchacho. Ya estamos chismeando como en el TV Notas. ¿Quién soy? ¿Maxine Woodside? Pepillo. ¿Pepillo? No, Pepillo sí me cae gordo. Pedrito Solo. No, ese también me cae gordo. Oh, Esos grandes demócratas que llaman a no votar, no, sáquense la bala. Adela Micha. Adela Ficha. Miren, mira, aquí está, se destapa el romance. Diego Klein. Yo digo que no, Ari Telch de lejos mucho mejor actor, pero de lejos mucho mejor actor, pero no está mal la puesta en escena, está interesante cómo se cuenta la historia, pero aquí va más rápido. Lo que se contaba ya en 854 capítulos, porque son como 2000, o sea, era increíble la cantidad de capítulos, que era otra manera de hacer televisión, lo cual también es interesante de ver. Ahora se enfriega. Ahí, para que se den el primer beso, Angélica Aragón y Ari Telch pasaron como 54 capítulos. Y aquí, al cuarto ya, No solo beso. de tocho morocho. No es cierto, no ha ocurrido todavía. Pero, y claro, las escenas son más subidas de tono, hay más carne, se ve más carne. Bueno, de hecho, en la primera telenovela, Ari Telch salía más encuerado que Angélica Aragón. Pues sí. Pero no era encuerado porque no está lleno de pelos. Sí. Es el todo lleno de pelos. El todo lleno de pelos. Ahora ves hasta residuos de Enrique Peña Nieto. No, qué tremendo. Pues bueno, ay, el compayito, ay, cómo le extrañamos. Sáquese, perro, sáquese las balas nylon. Pero bueno, pasemos a otro tema. Pero echen una mirada, a la mirada de mujer. También, como no tengo nada que hacer y tengo mucho tiempo libre, estoy viendo series coreanas. Ya platicamos de aquí, si la vida te da mandarinas, ¿no? Haz limonada. Haz limonada. Y
Y así he estado viendo varias. Y son interesantes. Sobre todo, ya lo he dicho aquí, porque tocan temas de veras como el bullying, pero así bravo, temas de abuso de mujeres, de cosas, la verdad que puntos muy pesadas. Dije, ¿a poco estos tienen estas broncas? Pues sí las tienen muy bravas. Y después de ver esto, pues vi una serie que se llama Queen Maker. Queen Maker es, digamos, hagan de cuenta, como Cuna de Lobos, pero a la coreana. Y aquí es una familia súper adinerada que tiene todo el poder, todo el power. Todo, para que le demos en la mother, bueno, pues ellos. Todo el poder. Hagan de cuenta que son los dueños de Samsung. Ahí se llama Wanchung, pero era, digamos, YouTube Samsung. Entonces, pero quieren apoderarse de Seúl y de manera política. Entonces, y tienen ahí un par de la señora dueña de todo tiene un par de hijas, las dos igual más o menos piratonas, una de las cuales tiene un esposo, y el esposo es un psicópata, sociópata, alópata, de veras de la más baja ralea, que acosa a todos en la oficina, que lleva al suicidio a ciertas personas. O sea, una personita muy linda. Y, y hay un personaje ahí que es, digamos, la asesora de esta gran milloneta, que ya trabajó con ella, ha hecho cosas muy puercas para sacar a la compañía adelante en diversas situaciones. Pero al ver que este señor sí es un viejo cochino, un marranazo, pues dice, no, ya no puedo trabajar aquí. Ah, ¿sí? Entonces la mandan al infierno, las pasan mal. Sobrevive y busca la manera de destruir ese emporio. Entonces de eso va la novela y además se reúne con, curiosamente, la protagonista de Las Mandarinas. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, porque sí tiene una pronunciación medio compleja. Pero es esta mujer que es una abogada de derechos humanos, derechos laborales, que apoya al proletariado y que es muy divertida y cotorra, pero también tiene muchos problemas también en casa. Por andar en la lucha social se le olvida su lucha familiar. Entonces todo está interesante, muy complejo, pero se llama Queen Maker. Échenle una mirada a esta serie coreana. Y hablan mucho de la que es la sociedad coreana. Tiene una visión, digamos, muy materialista de la vida, de las cosas. El dinero es lo que importa es cuánto tienes, cuánto vas a ganar, cuánto vas a obtener. Y esa es, en buena medida, la sociedad coreana, y hay un ejercicio crítico al respecto. Y hay otra serie, que además se les voy a... Dice, Millonarios del Mundo en Corea. Es una hiper mega jalada. Es un, hagan de cuenta, como la casa de los famosos, pero con millonarios. O sea, gente que tiene chorro mil millones. Claro, es el millonario Sergio Mayer, italiano, acá, hiper guapo, mamón, ¿no? Acá. Está la millonaria que se hizo por vía selfies, ¿no? Estas, todo el tiempo están tomando fotos y qué sé yo, pero todo es de una superficialidad superior. Hay otro milloneta coreano que es absolutamente insoportable, que ya tiene como 80 años, pero se siente rebelde sin causa. Y entonces, claro, es medio excéntrico, egocéntrico y maniacón. Y todo es conducido por tres, digamos, yo supongo que son influencers coreanos, donde desde un lugar así medio lujoso ven cómo estos millonetas enseñan sus casas y hacen comentarios. De veras, hiper mega superficial. Hacen ver a la Pati Chapoy como si fuera Susan Sontag, así como, ¿cómo estará la cosa? ¿Pero es ficción o es? No, es real. Entonces te llevan a sus casas, los piñonetas, y unos palacetes tremendos. Hay una mujer muy impresionante que vive en Pakistán. Y está padre porque nunca sabemos nada de Pakistán. En realidad no es medio misterioso para todos nosotros. Y te da un paseo por Pakistán. Y los castillos y las casas ¿Y los muertos? Es impresionante. Impresionante. Donde viven. No. Entonces van conviviendo y luego los llevan, ya medio mamona, menos llevan a tener unas citas ciegas. Y la verdad muy superficial, pero es interesante cómo van contando las historias. Y hay lugares donde te llaman la atención, por ejemplo, la propia influencer coreana que tiene muchísimo dinero, cómo vive y cómo si hay esa superficialidad latente en la Corea contemporánea.
me tocó hace muchos años, en una serie de viajes hacia a las Olimpiadas y Juegos Olímpicos, no convivir, pero se ver de cerca cómo interactuaban los grupos de coreanos. Entonces todos eran muy así, todos tenían los tenis de moda, los bermudas de moda, la playera con su etiqueta, los suéteres, las sudaderas con, ya saben, las marcas así gigantescas, así. Y me recordaba mucho, pensaba yo, en los japoneses en los 80, que eran más o menos igual. Era como para mí que decía, "Puta, son los nuevos japoneses". Y sí, y además viajan siempre en grupos, de unos 15 o 20. Se mueve con la abuelita, con los niños, con todo, pero así todos así de manera muy locochones. De veras, muy raros. Pero sí, después de vivir una crisis importante, en la de las mandarinas es muy interesante cómo hay un largo periodo de crisis económica en Corea y cómo se refleja en esa serie. Eso es muy interesante. Pero bueno, viviendo en Jauja, los tigres asiáticos, bueno, pues sí se volvieron un poquito superficiales, no todos, claro, pero sí, el dinero, la posición social es lo que cuenta. Y es lo que cuenta el escritor, la ganadora del Nobel, Han Tang. Y finalmente se me hicieron llegar el mar de historias de la admirada y siempre querida Cristina Pacheco. Estos son cuentos, historias, relatos, crónicas que ella hacía todos los domingos en la jornada. Y yo siempre pensé, desde mi más infancia, decía, ¿cómo le hacía para escribir eso cada semana? Cada semana contaba una historia en ese mar de historias. Y hay de todo, cosas muy, la verdad, muy sórdidas, cosas muy conmovedoras, expresiones sociales alucinantes. Porque lo que tenía Cristina Pacheco es que entraba a todos lados. Entonces yo hasta hacía la broma en los viejos tiempos, que cómo sabías cómo estaba tu situación emocional, económica, política. Si estabas muy amolado, tocaban la puerta y era Cristina Pacheco para entrevistarte. Yo pensaba en eso. Y luego me la encontraba, yo ya vivía muchos años por la Roma, cuando estaba entre nosotros el queridísimo José Emilio Pacheco, gran máster de masters. Y luego, pero no me la encontraba en Coyoacán, donde por aquí pernocto. Me la encontraba en el mercado, ya muy grande, pero muy amable. Yo le decía, hola Cristina, soy Jaro. Sí, claro, como que seguramente no se acordaba de mí, pero me tocó conocerla, me tocó cotorrear con ella, muy simpática, muy inteligente, muy interesante y muy amable. Sobre todo y también a rudas, lo que me cuentan en el Canal 11, de que si era ruda entre las rudas, cuando había que ser rudo entre los rudos. Porque pues había que sacar un programa y todo lo demás. Así que este mar de historias muy interesante, de veras todo lo que trae. Y yo creo que se quedaron cortos, han de haber hecho una curaduría muy importante, porque lo de son historias, imagínate, cada semana por muchos años. Y le hizo su hija, ¿no? La hizo, no sé exactamente. Emilia. Emilia Pacheco, ay. Está en la primera página. Pero ahí está, no viene aquí. En las primeras, yo la vi ahorita. A lo mejor sí, seguramente, porque Laura Emilia, claro. Ediciones y selección de Laura Emilia Pacheco. También un gran personaje de la literatura mexicana, del teatro, de muchas cosas, de la cultura mexicana. Laura Emilia también, tienen también sus propias historias que ha contado, son espléndidas, maravillosas. Es una familia muy, muy talentosa. Yo tengo recuerdos muy, muy lindos de Cristina Pacheco y también de José Emilio. José Emilio, pues ya era un santón enorme, y un día en una obra de teatro me lo presentan. Y se portó tan amable, es decir, mira, este es Jairo Calixto. Ah, sí te he leído. Seguramente no me había leído, casi lo puedo jurar, pero lo dijo de una manera tan natural y tan amable que hasta me la creí. Y además me sentí muy, muy emocionado porque José Emilio tuviera esa deferencia conmigo. Entonces los aprecio mucho. Y entonces, por favor, cáiganle a ver este libro. Les va a encantar, los va a seducir, los va a hacer enojar, los va a hacer rabiar. Es decir, no los va a dejar indemnes. Quien entre en mar de historias, se los prometo, se los juro, jurito, no va a salir igual. Así que cáiganle aquí con el máster de masters, la máster de máster, Cristina Pacheco. Y hasta aquí llegamos en este
en este su programa distinguido y fino, La Conjura de los Necios. Ya saben, pongan sus likes, ayúdenos a darle la vuelta al algoritmo. Su like, su apoyo, sus comentarios siempre son bienvenidos. Se los agradeceré siempre e infinitamente. Y ya saben, si también su monedero está de acuerdo, echarle un 20 al piano. Nos vemos pronto. Déjense ahí.